Vamos a dar paso al coronel Pedro Baños, que está desde el otro lado del charco y acompañado, ¿no? Coronel, te vemos. Te vemos muy pequeñito, pero bueno, ahí está. Sí, estamos un poco lejos aquí de la cámara. Pues lo primero, buenas noches para vosotros, buenas noches para España. Pues efectivamente estoy aquí en República Dominicana, estoy en el estudio de la Fundación El Demócrata, acompañado por el presidente precisamente de la Fundación El Demócrata, por Francisco Tavares. Es una de las personas más conocidas, más populares, más queridas aquí en República Dominicana, con una gran influencia y además está metido en política también. Y es al mismo tiempo un gran analista geopolítico, como os digo, de los más considerados, de los más reconocidos. Pues los estaba oyendo hace 5 minutos y me temo que yo tampoco estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho, porque yo pienso que una vez que Israel y Estados Unidos se han lanzado a esta aventura, no pueden parar. Tenemos que tener en cuenta que si ahora mismo Israel fuera unas negociaciones de paz con Irán, Estados Unidos fuera unas negociaciones de paz con ese Irán que ha atacado, que ha entrado en guerra sin autorización del Congreso, haya causado mucho daño o no haya causado mucho daño, la situación, tanto para Donald Trump como para Netanyahu, sería de ridículo absoluto, de no haber conseguido los objetivos, y es más, les podía pasar una factura gigantesca. No olvidemos que el objetivo era o bien acabar con Irán o bien acabar con el régimen de los ayatolá. No han conseguido ni una cosa ni la otra. Entonces, el propio pueblo israelí se puede plantear, y con todo derecho del mundo, de decir, entonces, ¿para qué hemos lanzado este ataque, como dicen, preventivo contra Irán, cuando resulta que nos han destruido buena parte del país, han acabado con todos nuestros medios prácticamente de defensa, hemos tenido un coste económico gigantesco y resulta que no nos ha servido para nada? No solamente eso, si ahora mismo hubiera unas negociaciones de paz, tenemos que tenerlo muy claro. La victoria la tendría Irán. La victoria la tendría Irán. Y esto no lo pueden asumir ni Netanyahu ni Trump. Ya no digo solamente Israel y Estados Unidos. Estoy hablando de dos presidentes, de dos gobiernos de estos dos países. Para Netanyahu sería su tumba, clarísimamente. No debemos olvidar que justo antes de lanzar este ataque, llamémosle preventivo, como le queramos llamar, contra Israel, que llevaba anunciando desde el año 96, que en cualquier momento lo lanzaba porque Irán en cualquier momento podía tener arma nuclear. Estaba en una situación absolutamente crítica Netanyahu, con una contestación creciente dentro del país, entre otras cosas porque todavía, después de casi 2 años de guerra, con Gaza, con Hamas, no ha conseguido que todos los rehenes que todavía están en posesión de Hamas hayan sido liberados, entre otras cosas, además de los escándalos de corrupción que le acosan a él y a su entorno. Y por lo tanto, ni Netanyahu ni Trump puede permitirse que sea Irán el que salga con la imagen de vencedor, porque sabéis que hoy las guerras no se ganan en el campo de batalla, se ganan en la mente de las personas. Y por tanto, ahora mismo la situación me parece que no va a acabar aquí. Vemos que esta mañana se ha reunido el ministro de Asuntos Exteriores iraní, se ha reunido con los ministros de Asuntos Exteriores de Malasia, de Argelia y de Pakistán. Y ahora mismo acaba de llegar a Rusia y nos están diciendo que mañana, a primera hora, mañana lunes, tiene una reunión directamente con Putin. Vamos a ver lo que dice, que ahora mismo las declaraciones del embajador de Rusia en Naciones Unidas están siendo bastante duras con respecto a todo lo que ha sucedido. De momento no han pasado de ahí, no sabemos lo que va a hacer China, pero en todo caso, la sensación que me da es que esto no puede parar aquí, porque los que han iniciado esta aventura, que no olvidemos, no ha sido Irán, con más razón o con menos razón, que luego lo podemos discutir, no han conseguido el éxito. Es más, pueden que sufran ellos lo que pretendían que le pasara al régimen de los ayatolá y que sean ellos los que lo padezcan en su país y sobre todo especialmente Netanyahu. Bueno, si puedo hablar. Sí, un segundito. Actualización, lo que ha dicho el coronel, efectivamente, el ministro de Asuntos Exteriores iraní ha aterrizado en Moscú, mañana se reunirá con Putin. La sesión del Consejo de Seguridad de la ONU está siendo un verdadero hervidero. Se están tirando los trastos a la cabeza, como hacía mucho tiempo que no veíamos. Irán pidiendo apoyo literalmente, no han cesado los ataques. Hay otra oleada ahora mismo de misiles iraníes bombardeando o atacando Israel, con lo cual las acciones que están llevando a cabo no irían encaminadas en esta línea. Y no solamente eso, como bien ha apuntado don Juan Antonio Aguilar,
El jefe del Comité de Política Exterior de Irán ha establecido que los ataques de Trump dan pleno derecho a Irán a retirarse inmediatamente del Tratado de No Proliferación Nuclear y conseguir esa arma atómica lo antes posible. No solamente eso, y última cosa, el presidente de Rusia, Medvedev, ha dicho que el ataque justifica que a partir de ahora cualquier potencia nuclear dé inmediatamente a Irán armas nucleares. Sí, claro. Es con lo que he terminado yo diciendo, que la proliferación nuclear era inevitable y que Irán se tiene que ir del Tratado de No Proliferación. Esto es la evidencia, vamos. Yo, de todas formas, había una cosa que se me había quedado en el tintero y que lo digo ahora, y es que efectivamente el daño, entre las cosas que ya son peores que antes, hay una que es el daño que está sufriendo Israel. O sea, Israel está sufriendo ahora lo que no sufrió en la Guerra de los 6 días, ni en la del Yom Kippur, ni en nada. O sea, ahora está muriendo gente, se ha cerrado el puerto de Haifa, la gente está en sus casas, la mayoría. Hay algo así como 100.000 familias que no saben qué hacer con sus niños porque no pueden volver al norte, esto es por Gaza. Y efectivamente yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con todos, aunque no exactamente, pero bueno, lo evidente, se han metido en guerra por 2 razones. Para cargarse el sistema nuclear del país, que consistía en obliterar o destruir, o como sea, la palabra que quieras, aniquilar, sobre todo Fordo, que es lo que estaba más guardado, y como plan B, si eso no salía muy bien, de paso, cortarle la cabeza a la serpiente y ir a un cambio de régimen en Irán. Bueno, ni una cosa ni otra. Ahora la pregunta, estamos aquí. ¿Va a pasar como en Vietnam y va a empezar la escalada? O, como dice muy bien el coronel, no se puede. En fin, vamos a ver lo que hay. Yo no me atrevo a pronunciarme. Las hipótesis son la de Baños, que efectivamente no se conforman y suben la apuesta, que es lo que pasó ni más ni menos en Irán y en Irak, en Vietnam, y ha vuelto a pasar en Ucrania. Y la otra, que es que de algún modo pastelearán. Yo esto lo dejo al arbitrio aquí de los otros que estáis conmigo, a ver si llegamos a una conclusión. Rubén, hay un tema importante. Hace poco Coronel, perdona, un segundo. Una cosa que quiero también poner encima de la mesa que me acaban de pasar, que he publicado antes. Se ha filtrado por parte de la inteligencia argelina que 2 soldados marroquíes de alto rango habrían muerto en la base de Meron tras el impacto de un misil iraní. Es decir, que fuerzas militares marroquíes estaban en las instalaciones israelíes atacadas. Perdón. No, es por los acuerdos que tiene Israel con Marruecos, y pues seguramente estarían de información, sí, o estarían haciendo cualquier intercambio. Yo, es decir, de lo que dice el coronel, vale, sí, estoy muy de acuerdo, salvo en una cosa. Trump ha demostrado que es capaz de vender como una victoria la más absoluta de las derrotas. ¿Cierto? lo tenemos en lo de Yemen. La gran victoria de Yemen. Es decir, con lo cual, sí que es verdad que esto Netanyahu no puede parar. Y va a seguir intentando, junto a los neocons norteamericanos, como sea, intentar continuar la guerra. Trump en esto se puede quemar, pero sí puede parar, porque piensa que contándole a todo el mundo que hemos ganado, va a poder tapar la cosa. Y yo creo que a lo mejor en este caso ahora puede que se equivoque. A lo mejor en eso sí que estoy un poco más alejado de lo que dice Alberto Iturralde, de que en última instancia logre controlar esto y salga de alguna forma otra vez de pacificador. Yo creo que Trump en esto se ha quemado mucho. A lo mejor con la buena intención que dice Iturralde, de decir, vamos a parar a estos tipos, pero se ha quemado mucho. Ahora, ¿que es capaz de vender esto como una victoria? Pero vamos, pero tranquilamente, te vende lo que sea. Pero, Juan Antonio, una cosa es que lo venda, que efectivamente lo va a vender y ya lo está intentando, como lo está haciendo. He visto esta mañana los tweets que ha ido poniendo DJ Vance, su vicepresidente, y otra cosa es que los demás se lo compremos, empezando por el pueblo estadounidense. No olvidemos que ahora mismo, hace muy pocos minutos, acaba de presentar el informe oficial la Agencia Internacional de la Energía Atómica, y ha dicho que sí, que esas instalaciones han sido atacadas, pero que no son los daños, ni mucho menos, que ha dicho Estados Unidos, y de momento no hay ningún escape de radiación por ningún sitio. Atención, perdón. No puede vendernos esto.
Última hora, ataque de Israel en Kermanshah, Irán. Y fijaos las imágenes del armamento, no sé vosotros lo que veis aquí, que estaría empleando Israel contra Irán. Eso me suena a Ucrania, ¿eh? Un ataque de la noche. ¿Te suena qué? Sí. En Ucrania, un ataque de la noche en Ucrania. Hay muchas imágenes falsas, Rubén, ¿eh? Sí, vale, Hay muchísimas imágenes disculpar. No lo sé, ¿eh? No lo sé, me suena. Sí, puede ser, perdonad. Hay muchas imágenes falsas. Pero mira, Rubén, antes preguntabas me ha llegado una información de una persona, además, que está muy relacionado con Irán por motivos familiares, y me ha dicho que ahora mismo lo que están intentando los servicios de inteligencia, os podéis imaginar de qué países, es armar no solamente a los baluches, no solamente a los otros grupos disidentes dentro de Irán, como pueden ser también los azeríes, o a la parte de los sunís, que sabéis que son habituales en cometer atentados terroristas dentro de Irán, y que lo están armando y para que precisamente terminen de alterar la situación interna dentro del país. Obviamente, no sería difícil que, además de que sabemos que desde hace tiempo han intentado comprar, y en algunos casos lo han conseguido, a mandos intermedios del ejército y de los servicios de inteligencia iraníes, precisamente para prepararles para este cambio de gobierno que presumían que iba a ser mucho más rápido y mucho de lo que está sucediendo, evidentemente, pero que ese aspecto es muy importante porque sabemos que es así como funciona precisamente esta acción indirecta, una vez que no se ha conseguido el éxito a través de la acción directa. Creo que esto le debemos prestar atención y seguramente en las próximas horas o en los próximos días iremos conociendo más noticias a este respecto. Por cierto, quería decir que no olvidemos una noticia muy importante, Rubén. Sí, el atentado suicida que ha habido en Siria por parte del Estado Islámico. Que no olvidemos que es la misma afiliación que el que hemos puesto, el que se ha permitido poner, el que se ha pasado por París, por la Torre Eiffel de la mano de Macron, este asesino, este terrorista, este yihadista, que es Al-Golani, al que le han cambiado hasta el nombre, porque le han puesto una chaqueta y una corbata. Y no lo olvidemos, y que están matando cristianos, que ahora ya están hablando de una cifra, que están hablando de entre 30 y 40 muertos y más de 80 heridos en una iglesia ortodoxa de cristianos, para que sepamos las barbaridades que se están cometiendo. Y es este mismo el Golani el que ha permitido esta matanza, el que ha dado todo su espacio aéreo a Israel para que lo utilice para poder atacar Irán. Que no se nos olvide que estamos otra vez los occidentales, que así nos llamamos, metiendo la pata. Y lo mismo que sabéis que ahora mismo la OTAN ya ha aprobado el 5% de gasto en defensa con respecto al PIB para 2035. Es decir, claramente hay gente que solo quiere guerra, guerra y guerra, gastar en armamento, que unos se beneficien para que siga muriendo el pueblo. Sí, es la pura verdad. Bueno, y en un artículo me permití decir que mientras que los nuestros matan cristianos, los malos, que son los rusos, abren sus bases militares para que se refugien allí los cristianos. Correcto. Lo que ya me parece el colmo del desmadre moral en el que estamos viviendo. Una pregunta que os quiero hacer. Rusia ha estado estos días bastante timorata, entiendan, ha estado bastante, intentando amansar las aguas constantemente. De hecho, ahora mismo, a pesar de que Rusia en el Consejo de Seguridad, ahora mismo, Vasily Nevencia, que es el embajador de Rusia permanente ahí, está prácticamente atacando y diciendo que Estados Unidos ha saltado por los aires todo el derecho internacional y ha saltado por los aires todas las reglas y todos los acuerdos internacionales. Sin embargo, está solicitando una desescalada y está solicitando un análisis imparcial de la OIEA, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, ¿no podría Rusia estar intentando mostrarse como un pacificador al mismo tiempo que detrás le dice a Irán, no te preocupes que te vamos a apoyar en todo lo necesario con la finalidad de que Estados Unidos se empantane en Irán hasta todo lo que pueda? Porque obviamente eso a Rusia le beneficia. Calma. Solo una cosita porque yo os tengo que dejar. Decir, que me sí, perdón, Juan Antonio y después el embajador. Sí. Exactamente. Efectivamente, Rusia también hace pagar cuando alguien comete errores. Es decir, Irán tuvo la oportunidad de firmar un tratado de defensa mutua con Rusia y posiblemente porque le dio miedo de que Rusia la fuera a implicar más en la guerra de Ucrania, decidieron que no. Incluso Rusia les ofreció montar un sistema de defensa aérea en capas y demás.
Y los iraníes ahí, bueno, se pensaron que eran bastante autosuficientes, también es verdad que tienen a China y a Pakistán, ¿no? Y en eso, pero los rusos están moviendo piezas. Yo ya he visto fotos de sistemas de guerra electrónica rusos en Teherán. Y que nadie dude que la visita de Shoigu a Corea del Norte es para implicar a Corea del Norte en la ayuda a Irán de forma indirecta y que no aparezca el Kremlin. Porque Rusia tiene un tema fastidioso, que son 2 millones de judíos que provienen de la antigua Unión Soviética que están en Israel. Y que algunos de ellos, con mucha influencia, han servido para sortear sanciones. Sí, señor. Sí, señor. Y de paso añadiremos que Rusia es vital para el Estado de Israel. Porque en el momento en el que cerrase la oficina de visados para dejar salir israelíes, les negaba la filosofía misma fundacional del Estado de Israel, que es el retorno. Y en ese momento se viene todo abajo. O sea, la relación entre Rusia y Israel es complicada. Y quede claro también que los israelíes lo han dicho una y otra vez, incluido Netanyahu, Putin no es antisemita. Pero no han dicho eso de los ucranianos, ¿eh? Que cuando fue Zelensky por allí no le hicieron ni caso. Que yo os tengo que dejar porque tengo otro programa ahora. Que ya lo tenía comprometido. No te preocupes. Don Juan Antonio, un verdadero placer haber tenido por aquí. Por favor, sigan a don Juan Antonio Aguilar, que es uno de los mejores analistas en inteligencia y militares en geopolítica que tenemos en nuestro país. Y sabes que aquí tienes tu casa y te agradecemos mucho el tiempo que has dedicado para pasarte por este directo, Juan Antonio. Embajador, coronel, Alberto. Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias, Juan Antonio. Bueno, Alberto, que hace rato que no dices nada. ¿Qué te parece? Por eso sí que se confirma que Israel está atacando a Irán. Lo digo porque Israel había dicho a Estados Unidos que iba a dejar de hacerlo y no. Ahora mismo sus diversas fuentes, sobre todo lo están diciendo en Al Jazeera, en diferentes medios, bueno, pues con veracidad, estaría realizando ataques sobre Tabriz y sobre Shiraz. ¿Me dejas, Rubén, que le pregunte una cosa a Alberto? Por supuesto, plena libertad. Con todo el cariño que le tengo, que por cierto, le doy la enhorabuena por el enorme éxito que está teniendo su canal, que está, vamos, arrasando completamente. Y me alegro enormemente porque se lo merece. Alberto, a Rusia le interesa que se cierre el estrecho de Hormuz, porque podría incrementarse notablemente el precio de los hidrocarburos, tanto del gas como del petróleo, y esto a Rusia en este momento le daría un albadonazo tremendo, le daría un respaldo tremendo a su economía. Claro, a China no le interesa, pero a Rusia sí. ¿Tú crees que Rusia está empujando a Irán precisamente a que cierre el estrecho de Hormuz? Creo que no, porque Irán es una zona tan importante para Rusia que todo lo que sea generar incertidumbre no le interesa a Rusia. Es más, cuando hablamos de la respuesta de Netanyahu de que va a continuar con la guerra, observemos sus palabras de ayer, las de Netanyahu, porque lejos de decir este ataque ha sido insuficiente, parecía quedarse satisfecho con lo que había hecho Estados Unidos. Y tengamos en cuenta que el desgaste político para Donald Trump se produce muy lejos de un momento clave todavía, que son las midterm. Con lo cual, en mi opinión, don Pedro, y siempre sujeto a su mejor criterio, que lógicamente sabe usted mucho más que yo a este respecto, creo que políticamente Rusia no va a accionar en un sentido que le interese económicamente a Rusia en función de poner en peligro la continuidad del régimen iraní. Pues le hago otra pregunta al embajador. Estos días sabe, embajador, que Donald Trump dijo que Irán merecía ser atacado porque era un estado terrorista. Ahora mismo estaba viendo un debate en Twitter entre distintos expertos españoles, uno diciendo que sí que era un estado terrorista y otros que no era un estado terrorista. ¿Usted considera que el embajador que efectivamente Irán es un estado terrorista, sobre todo si lo comparamos con otros países del Golfo que claramente han fomentado durante muchos años el terrorismo salafista yihadista en el mundo? Bueno, ante todo lo que quiero aclarar a nuestros espectadores que no están muy puestos en la cosa islámica o islamista es que los que se suicidan son suníes, ¿eh? Los chiitas no sé, los chiitas siguen rigurosamente la doctrina de
de Mahoma y está terminantemente prohibido suicidarse. El suicidio es un asesinato. Lo que pasa es que te asesinas a ti mismo. Entonces, los que han ignorado ese precepto son los suníes. Los chiitas, no. Que haya podido haber ataques fuera de sus fronteras a gente y que hayan matado a personas fuera de sus fronteras, sin duda ninguna, como lo ha hecho, sin ir más lejos, Ucrania, como lo hace, en fin, yo creo que medio mundo, ¿no? Pero Estado terrorista, yo creo que ahora mismo no quisiera caer aquí digamos, en la exageración y tal, pero el país que más daño le hace a la estabilidad, a la estabilidad, sí, de todo el mundo, etcétera, y a la paz y a la seguridad internacionales son los Estados Unidos de América. Llevan en esto 30 años y no han hecho más que destruir el mundo. Es que es una cosa patética y todo. Además de esto, no es sostenible porque si ves cómo va la deuda americana, yo no sé mucho de matemáticas y no sé si a partir de la caída de la URSS lo que va hacia arriba de la curva es logarítmico o exponencial, pero es casi vertical. O sea, una locura. Es decir, no tenían casi deuda cuando cae la Unión Soviética y ahora tienen como 30 trillones, ¿no? Y la gente, aquí, me meto en el campo del señor Iturralde. Querido mío, que la gente no está comprando los bonos americanos, que lo tradicional era que cuando la cosa iba mal, te refugiabas en el bono americano. No, y el dólar es una moneda fiat, o sea, que si no eso quiere decir que no te fías del emisor. Están rozando el 5% de tipo de interés. Si llegan al 5 o pasan del 5, pues se puede organizar una horda, porque Estados Unidos a esos tipos de deuda no tiene dinero para pagarlo. Y sobre todo, esto viene en un momento en el que Donald Trump ha fracasado con su guerra arancelaria contra China, ha fracasado con todo lo que quería poner en marcha, entre ellos una bajada inmediata de tipos de interés para favorecer las inversiones y la economía y la reconversión industrial de Estados Unidos, que todos los planes de Donald Trump en este sentido han fracasado. Y parece que ahora opta por el plan B. Me gustaría tocar un tema con vosotros, antes de continuar con todo esto, que es para mí muy importante. Parece que Pedro Sánchez estuvo ayer viendo el directo del canal. Un saludo, Pedro, sabemos que estás pasando malos días. En fin. Queridos amigos, Pedro Sánchez ha comparecido hoy para, obviamente, que la gente empiece a hablar de la pertinencia o impertinencia del gasto de la OTAN en vez de hablar de la corrupción total y absolutamente desmedida del Partido Socialista. ¿Qué os ha parecido tanto las declaraciones del presidente Pedro Sánchez como la respuesta por carta de Mark Rutte, que se acaba de publicar hace nada? Pues, Rubén, lo primero, no olvidemos que esa rueda de prensa que ha dado, la ha dado sin prensa. Una rueda de prensa sin prensa. No había absolutamente nadie. Obviamente no ha habido preguntas. Si no había nadie, solamente estaba su jefa de prensa. No había ni un solo periodista. Estamos llegando que ya no es que hagan las ruedas de prensa por plasma, es que ni siquiera hay ni un solo periodista para preguntar. En fin, y efectivamente la carta es tremendamente ambigua. Es decir, voy a ser flexible, pero que sepas que lo vas a hacer. Poco menos es lo que viene a decir, Rubén. Claro, porque tengan en cuenta una cosa, el hecho de que este trato con el que ha llegado en principio Pedro Sánchez con la OTAN, claro, el problema es que aquí igual Pedro Sánchez tenía la obligación de callárselo, porque el hecho de hacerlo público implica que el resto de países de la OTAN van a decir, oye, o sea, nosotros tenemos que llegar al 5 y España no. ¿Esto qué es? Es decir, que a partir de ahora se abre la veda del incumplimiento de esta exigencia. Te voy a decir yo lo que es, que no parece que nadie lo haya visto. Todos estás aquí preocupados porque, pues naturalmente, por la alcantarilla que se ha descubierto. Y esa alcantarilla no deja ver que el negarse a pagar el 5% es posiblemente el único gesto estratégico que ha tenido España en materia de política exterior desde que ingresó en la OTAN en el año del señor, ¿no? ¿Qué año fue? 1985, no sé cuándo. Desde entonces. Es sorprendente que hayamos tenido el valor. Ahora, me falta saber si efectivamente esto solo es un Viva Cartagena o si de verdad va a tener detrás más asistencias. Pero desde luego decir, es que no podemos pagar el 5%, esto, Rubén, de los cuales el 65% es para comprar armas al complejo militar industrial americano. No podemos. Todavía estamos pagando los 60.000 millones con gasto social, ¿eh? Todavía estamos pagando, y con transportes, pues todavía estamos pagando los 60.000 millones
que nos costó el asalto de esta gente, vamos a llamarlo así, ¿no? Por no llamarlos élite extractiva, que nos hizo gastar 60.000 millones, que es el doble de lo que le ha costado a Inglaterra recuperar o reanudar su arma nuclear. Imagínate, ¿cómo vamos a gastarnos ahora 80 millones más, de los cuales 65.000 millones van a ser para la Raytheon y la Boeing? Es imposible, imposible. Ya sería, vamos, esto es el barato. No sé si sabéis lo que es el barato. El baranda, en un presidio de aquellos de todos los tiempos, te obligaba a pagar un barato, o sea, la protección, vamos. Esto es una renta imperial, un rentismo indefendible. Y esto muestra que los Estados Unidos de América no pueden seguir manteniendo su esquema de poder. No digo yo que no sean el 25% del mundo, lo son. Pero quieren mandar en el mundo de una manera que no hay más que ver sus cifras de deuda para darse cuenta de que no es sostenible, de deuda y de muertos en combate. Porque han caído, yo creo que son como 3 o 4 millones los que han caído en los últimos 10 años como consecuencia de sus lamentables políticas exteriores. No se sostiene, no es sostenible. Y yo estoy asombrado de que Pedro Sánchez haya podido decir eso. Me parece mirífico. Ahora, ¿tenemos fuerza para sostenerlo? Vamos a ir a Alemania y hablar con la AfD y decirle, ven conmigo. Vamos a hablar con los que han hecho el manifiesto. El director de varios manifiesto que no paga. ¿Entiendes? Va a ir ahí, vamos a ir a Alemania y vamos a hacer eso. Yo no estoy en activo, no lo sé. Pero eso es lo que habría que hacer. Dejar aparte Inglaterra, que está perdida, y concentrarnos en Francia, que lo mismo decide una cosa que otra. A lo mejor le pillamos en el buen cuarto de hora y apoya lo del 5%. Sí, a cambio de eso podemos decirle que vamos a comprar armas suyas, más, o que hagamos una empresa nuestra, todos europeas, pero de ellos no. A ver Italia qué dice y a ver algún otro país que haya por ahí. Tenemos que hacer solos no podemos. Checa, el presidente de la Comisión de Valores Europeos de la República Checa ya ha dicho que España no cuente con algunos países de Europa si tiene algún problema de defensa en el futuro, por no contribuir lo mismo que ellos. Pero es que vamos a contar con alguno, Rubén. Es que vamos a contar con alguno. Es que iba a venir algún país báltico o Rumanía o Polonia a defendernos si Marruecos quiere ocupar Ceuta y Melilla. No, eso es una cosa. Pero la otra es muy importante. Es que no compartimos su noción de seguridad. Es que no creemos que Rusia sea nuestro enemigo. Ahí está la madre del cordero. Que es lo que supongo que es lo que iba a apuntar el coronel, que obviamente pues ellos tienen miedo a Rusia y... Pero mucho más, Rubén. Es que lo que no hemos caído en la cuenta es que lo que sí ha aprobado el señor Pedro Sánchez es duplicar nuestro gasto de defensa. Porque estábamos en el 1,1 y vamos a subir al 2,2 de golpe. Ojito, que es que esto es importante. Estamos duplicando el gasto de defensa. A lo tonto, a lo tonto. Y luego lo demás... ¿Y de dónde va a salir sin presupuestos, coronel? Que esa es la pregunta. Pues te puedes imaginar, de educación y gasto social. Pero si ya el otro día lo dijo, que iba a reducir 1.000 millones la sanidad, que iba a reducir 1.000 millones la sanidad, porque iba a incrementar 4.000 millones el gasto en defensa. Lo dijo el otro día en una rueda, vamos, en una conferencia. Pero no solamente eso, Rubén. Tú piensas que esto es para el año 2035. En el mejor de los casos, el señor Pedro Sánchez va a estar de presidente hasta el 2027. Es decir, con lo cual, claro, que nos obligará, como dijo Donald Trump, dice, pero me da igual lo que digáis, si os voy a obligar a que paguéis el 5% de vuestro PIB, porque como bien dice el señor embajador, es para comprarle básicamente el armamento a Estados Unidos y para reactivar su industria de defensa, que lo necesita imperiosamente. Sí, pero, claro, tenemos un arma poderosa, querido coronel. Decir, como no tememos a Rusia, podéis iros de aquí con vuestra OTAN porque no nos importa, no nos va a atacar Rusia. Es que a lo mejor lo que teníamos que plantearnos, a lo mejor, si no abandonar completamente la OTAN, salirnos de la estructura militar y quedarnos solo en la estructura civil. Ojo, porque dos publicaciones de Donald Trump en Truth Social, la última, brutal. La primera, Donald Trump, hace 21 minutos, publica lo siguiente. Se dice que los daños de las instalaciones nucleares en Irán son monumentales. O sea, se dice, se cuenta, me han dicho alguien a lo más puro estilo Telecinco, ¿no? Los impactos fueron contundentes y precisos. Nuestro ejército demostró gran habilidad. Gracias. Para hace 10 minutos publicar lo siguiente. No es políticamente correcto usar el término cambio de régimen, pero sí que el actual régimen iraní
no puede reconciliar la grandeza de Irán. Repito, pero sí que el actual régimen iraní no puede reconciliar la grandeza de Irán. ¿Por qué no habría un cambio de régimen? MIGA, que es Make Iran Great Again. Es decir, que está intentando llevar a negociar a Irán. Ya, y que acabe la guerra con ese tuit. Bueno, pero lo que manifiesta aquí Donald Trump es una voluntad pública de accionar para hacer caer el régimen iraní. Hoy lo ha negado Pete Hegseth. Hoy ha negado Pete Hegseth públicamente que estuvieran buscando el cambio de régimen en Irán. Por eso digo que el tuit tiene que ver con el hacer negociar a Irán. Sí, pero lo que salga de Estados Unidos, Alberto, en las últimas horas... Deberíamos dedicar un monográfico al 5% y plantearnos qué demonios pinta aquí la NATO cuando hace 20 años que ya el Pacto de Varsovia ha desaparecido. Esto es una locura. Y que no lo diga nadie me asombra. Y que tengamos que mantenerla porque si no nos come Rusia y van a acabar aquí los cosacos abrevando en las Cibeles, me parece delirante. Alguien tendrá que decirlo. A ver qué dice Francia. A ver qué dice Francia. Alemania está perdida, pero en Alemania tenemos a los socialdemócratas que ya tienen un grupo que se llama el Manifest, que han dicho que ni hablar. Y Alianza para Alemania, que es el partido que va a ser el más votado, que dice que tampoco. Y añado además que el año que viene quieren poner cohetes de alcance medio en Alemania. Pero bueno, ¿esto qué es? Esto no puede ser, por Dios. No, es que no es así. No es así. Por mucho que sea yo crítico de otras cosas, ¿no? Tenemos que hablar de esto. Y Europa tiene que hablar de esto. Y la Kallas es una analfabeta. Y la von der Leyen lo mismo. Tenemos que salir de ahí. Alguien tendrá que decir, el rey está desnudo, por Dios. El rey está desnudo. No nos hace falta la OTAN y Rusia no es nuestro enemigo. Hemos pasado a comprarle el 45% de nuestro gas a un precio abusivo a los Estados Unidos de América. Es que no se ve. Soy yo, personaje ya casi, no sé, cómico. El único que dice esto en Europa. Pero es que esto es una broma, ¿no? Pedro Sánchez ha dicho en esta línea, o sea, Pedro Sánchez que obviamente pues ha querido ir públicamente, ha querido capitalizar, ¿no?, el gran descontento que generan las acciones criminales del sionismo y del gobierno de Netanyahu, pero sin embargo se ha puesto a la fila. Oriente Medio está al borde del abismo, es urgente hacer un llamamiento a la contención y a la desescalada de la diplomacia. Irán no debe tener nunca un arma nuclear, dice Pedro Sánchez, pero la estabilidad de la región solo se logrará en una mesa de negociaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, por lo que decía Alberto, este último tuit, hace 10 minutos, Donald Trump publica esto en la línea que hemos visto esta semana. Donald Trump publicaba el martes Unconditional Surrender, rendición incondicional, como el punto clave de negociación o de exigencia de Estados Unidos a Irán. Hoy, después del ataque, lo vuelve a repetir. Alberto dice que esto es un intento de negociación con los iraníes. Vale, puede ser, yo no digo que no, pero cuidado, porque en el momento en el que el presidente de Estados Unidos dice algo, después tiene que estar obligado a ejecutarlo, aunque públicamente lo diga para intentar convencer al otro. Es decir, si no consigue como los 15 días de espera de las negociaciones, ¿a eso te refieres? ¿Que si dice algo lo tiene que cumplir? No, dijo que atacaría durante las siguientes 2 semanas, no que esperaría 15 días. Ahora mismo días de Israel. Alberto, que no digo que no sea el caso, pero lo que quiero decir es que lo que está haciendo Donald Trump me parece muy peligroso, porque aunque el objetivo sea ese, la posición que está adoptando públicamente es que él sí desea y quiere un cambio de régimen en Irán. Exacto, yo lo veo como una amenaza. Alberto, es una amenaza, pero es una amenaza vacía porque no va a poner botas sobre el terreno. Claro, es que ahí es donde va el tema. Es que la única manera que tiene Estados Unidos de quitar al régimen iraní es una invasión. Una invasión de un país de 90 millones de personas. Perdón, coronel. No es el problema de la población, es el problema de una orografía tremendamente complicada, y que además Irán está preparado para el caso de que llegara esa invasión terrestre. Pero claro que quieren el cambio de régimen. Mira, está diciendo ahora mismo palabras de Donald Trump. Si el actual régimen iraní no es capaz de hacer que Irán vuelva a ser grande, ¿por qué no habría un cambio de régimen? Y ha dicho, MIGA, volver a hacer Irán grande de nuevo. Y sabéis que tienen preparado a Reza Pahlaví desde hace muchos años, y además tanto Israel como Estados Unidos estarían encantados de que ocupara el gobierno. Es más,
tienen todo el plan preparado. Sería una democracia de corte liberal con un sistema económico liberal, liberalismo económico, e incluso no se habla de volver como emperador, pero sea gobernante de ese país. Y recordar que lo van a hacer a través de la subversión, armando a los kurdos, a los sunís disidentes dentro de Irán, armando a los baluches, armando a los azeríes, y no solamente eso, sino comprando a los mandos intermedios que todavía queden sin comprar para ver si se produce, tanto el ejército como las Fuerzas Armadas, de los servicios de inteligencia, para ver si se produce una caída del régimen como se produjo de manera tan sorpresiva y tan rápida en Siria, que a ellos les encantaría que replicar el modelo de Siria. No lo olvidemos, claro que ese es el objetivo, clarísimamente. Y por cierto, Rubén, me gustaría muchísimo que nuestro amigo Francisco Tavares, el de la Fundación El Demócrata, pues también nos diera su opinión, cómo lo ven ellos desde República Dominicana, todo lo que estamos comentando. Si tú eres tan amable, Rubén, de darle paso. Por supuesto, sí, por supuesto, que nos cuente su punto de vista, y acto seguido, Alberto, que desde luego me interesa mucho también, pues que haya divergencia de opiniones y diferentes puntos de vista. Que esto no es la tele, aquí lo importante es dar diferentes posibilidades para que ustedes al final se hagan un mapa de lo que está sucediendo. Bueno, muchas gracias, Rubén, embajador Zorrilla, Alberto y mi distinguido y admirado amigo Pedro Baños de República Dominicana. Estamos en el grupo de comunicación El Demócrata a su orden. Yo tengo varios puntos escuchándola atentamente. El primero es, ¿qué hace el mundo apostando a la OTAN? Esta alianza del Atlántico Norte hace mucho que perdió sentido, y en eso coincido con el embajador, con Alberto, Rubén, me imagino que con el coronel también. Es decir, este gran sueño, estas expectativas creadas de un fracaso total. La OTAN cumplió un rol de transición tras todo lo que representó la reconstrucción, la estabilidad después de la Segunda Guerra Mundial, el acuerdo de Bretton Woods, pero es pérdida de tiempo, es un engaño total. Dicho sea de paso, estamos sufriendo las consecuencias de seguir forzando y jugando los intereses de Estados Unidos cuando se crearon todas las condiciones para la entrada de Ucrania a la OTAN, y necesariamente lo único que Rusia pedía era que Ucrania no entrara a la OTAN, precisamente por la amenaza del posicionamiento geográfico, geoestratégico de las bases militares que funcionan siempre para amenazar y desestabilizar a todos los países. Tras la caída de la Unión Soviética, la OTAN dejó de tener sentido, y con la caída del muro en 1989 se dio una reconversión total. La verdad aquí es que Estados Unidos está como un gigante con pies de barro que ya está arrodillado. La decadencia de Estados Unidos, perdiendo todo el control de la ruta de la seda comercial con China, descuidó todo su posicionamiento económico, lo ahoga a la deuda, se subvierte a sí mismo. Donald Trump, dicho sea de paso, recordemos, con su primera llegada al poder llegó a plantear que él no estaba de acuerdo con los aportes y los gastos en la OMC, en la OPS, en la OTAN, y hoy día eso se hace más evidente que nunca. Si nos vamos a este lado del mundo, no sé si ustedes coinciden conmigo, pasa lo mismo que con el TIAR, el Tratado de Asistencia Recíproca, que se planteó para toda Latinoamérica, y cuando se dio el caso de Inglaterra declarándole la guerra a Argentina por las Malvinas, entonces eso de que un ataque a un país miembro de firmante del TIAR era un ataque a todos, dejamos todos en la región solo a la Argentina y se pusieron de lado de los ingleses. Pasa lo mismo con la OTAN. Y otro punto de vista importante también es señalar lo que ha dicho Pence. El vicepresidente estadounidense sigue el libreto de Donald Trump, y justamente hace unos minutos él dice: Estados Unidos no le ha declarado la guerra a Irán. Estados Unidos no está en guerra con Irán. Estados Unidos está en guerra y le declara la guerra al programa nuclear de Irán. Y todo esto es un ridículo porque, como lo hablábamos, coronel, hace algunos minutos en el análisis en El Demócrata, el Congreso de Estados Unidos no ha autorizado estos ataques. Donald Trump lo ha hecho unilateralmente. ¿Qué va a pasar con las consecuencias de todo este ataque? Estados Unidos no tiene la aprobación, como en otras guerras, de los estadounidenses que saben que no buscan nada en este conflicto. Donald Trump está teniendo graves problemas con su programa y la guerra de los aranceles
como lo decías tú, Rubén. Donald Trump tiene un problema gravísimo con la economía. Este show con Elon Musk y todo este tema de las sanciones y de sus amenazas y casos de corrupción están todavía muy vivos. En Los Ángeles, las manifestaciones por el programa de deportación, que es el pilar de Donald Trump, que ha tenido que frenar y echar para atrás, no lo deja bien parado. El tipo de interés, la inflación, la deuda y todo esto en un momento, con esto concluyo mi apreciación, en el que Estados Unidos una vez más se equivoca. ¿Qué pasó cuando Estados Unidos e Inglaterra graficaron una división en India, creando toda esta zona divisoria que divide a Cachemira en dos y que deja a Pakistán en una realidad evidentemente donde se recrudece el enfrentamiento de dos naciones divididas por realidades étnico-religiosas diferentes? ¿Qué pasó cuando Estados Unidos, paradójicamente, en los años 80, apuesta a alimentar y a fortalecer a Saddam Hussein, y luego cuando llega George Bush hijo, entonces trata de venderle al mundo que con la caída de Saddam Hussein se va a resolver todo y arman la película de las armas de destrucción masiva? El cambio de régimen en Irak resolvió el problema, no, creó inestabilidad que golpeó al mundo, al Medio Oriente, y Estados Unidos hizo el ridículo con miles de soldados y miles de millones tirados a la basura. ¿Qué ha pasado en Siria? ¿Y qué creemos nosotros? Que con un cambio de régimen en Irán va a cambiar la realidad. Los iraníes son radicalmente opuestos a toda la filosofía de Occidente. No acabamos de entender que estas diferencias no se resuelven con un cambio de mando, no se resuelven con una orden. Y en Europa pasa lo mismo, pero bueno, Francia e Inglaterra se ponen de rodillas ante Trump, creyéndose que haciéndose los graciosos una vez más van a poder ganar algo que no sea endosarse a la derrota de este papelazo que hacemos ante el resto del planeta. Pues muy acertada, considero esa valoración. Muchas gracias y bueno, en cualquier momento que queráis intervenir cualquiera de los dos. Quiero que Alberto incida en lo suyo porque desde luego es verdad que la CNN ha dado esta mañana, entrecomillado, el hecho de que Trump ha dicho que no se plantean nuevos ataques contra Irán y que lo que pretende es impulsar a Teherán al regreso a las negociaciones. Claro, el problema aquí es que sería la tercera vez ya en una semana que Estados Unidos habla de negociaciones y primero propicia con ello el asesinato de toda la cúpula militar iraní, segundo el ataque de ayer y ahora por tercera vez pues veremos qué más, ¿no? Alberto, pero es la estrategia de Donald Trump. Es decir, son sus formas de actuar con su contraparte. Y bueno, probablemente pueda tener que ver con su etapa de negocios en Nueva York, pero es simplemente una forma de negociar. Miente, y miente de una forma en la que ya poco a poco su contraparte se va acostumbrando a la mentira, pero es su manera de hacerlo. Y hemos visto exactamente eso. Entonces, yo lo único que sugiero es que, además de escuchar las palabras, que es muy importante, se vean los hechos. Y los hechos no están apuntando hacia un Donald Trump que quiere rendir incondicionalmente Irán, que se rinda o si no, iremos a la guerra total con ellos. Fijémonos en la expresión de la cara de Marco Rubio ayer en la comparecencia de Donald Trump tras los ataques. Los neoconservadores han sido burlados y esta noche no hay pastillas para Lindsey Graham en todo Estados Unidos. Realmente es lo que hemos visto. Sí, pero Marco Rubio tampoco es que se caracterice por ser un hombre especialmente animoso con sus gestos, Alberto, cuando públicamente sale... Por eso hay que mirar esa expresión, Rubén, sí. Querido Rubén. Por cierto, el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general de brigada Tangsiri, después de la declaración del Parlamento iraní, confirma que en unas horas se procederá a la ejecución del cierre del estrecho de Hormuz. Todos sabemos lo que significa esto. Sí, allá China le perjudica enormemente, Rubén, porque China importa casi el 20% de su petróleo procedente precisamente del Golfo Pérsico, ¿no? De toda esa zona. Pero claro, tengan en cuenta una cosa, que esto creo que ya se ha aclarado antes. Una cosa es el cierre del estrecho de Hormuz, que sería que no pase ningún barco, y otra cosa es que pasarán los barcos que quiere Irán. O sea, los barcos chinos considero que pasarán hasta derrapando si quieren. De hecho, Rubén, la zona más favorable para el tránsito de los buques de gran calado por esa zona, en realidad la controla Omán, no la controla Irán. Eso no significa que Irán no tenga un plan muy detallado y muy perfeccionado desde hace muchos años para simplemente hundir
o dejar medio hundidos unos cuantos buques de estos de enorme calado que transitan por esa zona y dejar completamente cegado el estrecho de Hormuz, por lo menos durante unas cuantas horas o días o semanas. Piensa que, por ejemplo, los buques gasísticos, estos que llevan esa especie de 2 bombonas o 3 bombonas que parecen gigantescas, tienen unas normas de seguridad en la navegación tremendamente estrictas. Eso es algo muy desconocido, Rubén. No pueden transitar o moverse en las proximidades de la costa como sí pueden hacer otros buques, o no pueden tampoco estar en la proximidad de otros buques por la peligrosidad que engendran. Y simplemente el que tú ahora mismo, imagínate que a través de los medios suicidas que tienen, tanto buques como pequeñas aeronaves, y ya no estamos hablando de drones, estamos hablando de avionetas que los tenía preparados para esto, simplemente con que dañen alguno de estos buques puede provocar un caos mundial. No se nos olvide. Es decir, ya no se trata de que controle su parte o no controle su parte, o de que deje pasar a unos o no deje pasar a otros. Se trata que puede cegar completamente el estrecho de Hormuz durante unas cuantas horas. Y además hay que tener en cuenta que no hacía muchos días antes de que se produjera el ataque de Israel a Irán, que justo China había abierto la línea férrea directamente desde China a Irán, precisamente en previsión de que esto pudiera pasar o para sortear la vulnerabilidad que significaba transitar por el mar. Y ahora mismo buena parte podrían ir por esa vía férrea. Por cierto, que también tiene otra conducción terrestre directamente entre Irán y Rusia, entre Irán y Rusia. Que esto tampoco lo debemos olvidar, que es que son precisamente estos se realizan este tipo de obras gigantescas pensando en un plan estratégico y por cuestiones geopolíticas. Y que además es verdad que a China le perjudicaría la subida de los hidrocarburos porque tiene que importar mucho hidrocarburo, pero a Rusia le beneficiaría enormemente. ¿Se puede permitir Estados Unidos que ahora se duplique el precio del petróleo y del gas? A él también le beneficia, porque no olvidemos que ahora mismo el gran productor y exportador del mundo es Estados Unidos. No es como hasta hace unos años que importaba el 25% del petróleo del planeta. Hoy tiene capacidad no solo para producir gigantesca, sino para exportar, entre otras cosas por el fracking. Y por cierto, que subiera al doble el precio de ahora mismo, que llegó hasta hace unos días a $60 el barril, y subiera a 120, 130 dólares el barril, a Estados Unidos le facilitaría, le posibilitaría que muchas ahora mismo de las explotaciones de fracking que tienen cerradas por no ser rentables, las pusiera en marcha. Y también le daría un poder y, digamos, un refuerzo económico muy importante al país. Aquí hay muchos intereses que ahora no lo puede terminar de matizar nuestro grandísimo economista Alberto, muchos intereses económicos en juego, muchísimos, que van mucho más allá de que solamente el tema nuclear o del cambio de régimen en el caso de Irán. Solo aportar allí brevemente que Irán está produciendo hoy día cerca de 4 millones de barriles de petróleo, pero apenas la exportación es de 1.7 millones, y de ese 1.7 millones de barriles diarios, la gran mayoría lo compra China a muy bajo precio por el bloqueo y la prohibición de Estados Unidos. Entonces, a ver, quien va a pagar el precio del cierre del estrecho más que Irán son todos los países que compran todo el petróleo que pasa por tránsito en el estrecho de Hormuz. Empezando por los europeos, como bien sabes. Pero no, Europa sube el precio del fracking, sube el precio del petróleo, sube el precio del fracking, nosotros arruinados. Lo de siempre, pues no hay nadie, no hay una cabeza estratégica en Bruselas que vea todo esto, esté hasta las narices. Como bien dice el señor embajador, Europa llevamos pagando los platos rotos desde hace muchísimos años de todo lo que pasa en el mundo. Europa importamos el 60% de nuestra energía. Como bien ha dicho, ahora mismo la situación económica de Alemania, la situación en Francia, la situación en Europa en general, que vivimos en una farsa económica, ahora mismo si a nosotros nos duplicaran el precio de la energía, Europa, el golpe es terrible, pero es un batacazo como que nos dieran contra una pared. Y añade a eso el 5%, ya ni te cuento, ¿no? Claro, es que es una locura, no se puede. La dirección estratégica que ha tomado Europa, poniéndose detrás de los Estados Unidos en el tema ese de que Rusia es muy mala y de que esto está peleando Ucrania por su libertad y por la inclusión y tal, mentira absoluta, porque lo que hicieron fue llevar al poder a los nazis. Y el primero que lo hizo fue Oleg Tiahnivok, que es el fundador del Partido Nacional Socialista,
ucraniano, presidente del Parlamento 3 años. Para eso se hizo. Hombre, por Dios, es una broma. Por otra parte, mienten como bellacos los que dicen que Ucrania va a entrar. Polonia ha jurado por Dios que Ucrania no entra en la Unión Europea. Holanda lo votó en el 2016. Francia ha dicho que es imposible e incompatible con la política agraria común. Pero, hombre, por Dios, alguien con 2 dedos de frente que elimine a esos locos, a la Kallas y a la von der Leyen y a toda esta gente, y ponga orden, si es que es posible. No, que elimine, entendemos que sean destituidos, que sean claro, claro, pero se elimine que luego los medios de manipulación masiva. Ahora mismo está diciendo la CNN, ahora mismo, y ahora a ver qué nos comenta nuestro querido Alberto, está diciendo ahora mismo la CNN que mañana, según abran los mercados, al menos la subida del precio del barril de crudo va a ser de $5, instantáneamente, según abra mañana los mercados. ¿Cómo lo ves, Alberto, nuestro querido? Pues muy probable y peor todavía, probablemente esta misma noche, porque los futuros del petróleo abren a las 0 horas en los mercados internacionales, con lo cual probablemente esta misma noche ya podamos ver efectivamente esa subida si es que se produce. Probablemente. Ojo, hay que tener un aspecto en cuenta solamente para introducirlo en el debate que ustedes también han planteado. A Donald Trump no le interesa para nada una subida del precio del petróleo porque le generaría un problema inflacionario de primer orden en su país, aunque es absolutamente cierto que efectivamente gran parte de la industria petrolífera estadounidense se reactivaría con un precio del petróleo que hiciera más rentable efectivamente la extracción vía fracking. En eso estoy completamente... Ojito, porque una cosa, a ver, ese es el tema fundamental, ¿no? Yo creo que aquí el cierre del estrecho de Hormuz es la gran arma que tiene Irán para no distraer con diferentes cosas a los espectadores, que por cierto, hay aquí 33.000 personas, no cuesta nada dejar su like, queridos amigos, suscribirse al canal para seguir toda la actualidad, tanto al canal como al del embajador, Euroestrategos, La Magia de la Bolsa, Alberto Iturralde y el canal del Coronel. El cierre del estrecho de Hormuz, primero, es muy posible, como está planteando Alberto, efectivamente, que primero se hace la declaración del Parlamento, también dando una lección internacional de, mirad, nosotros que nos dicen que somos los ayatolá, los ahorcagueis, etcétera, etcétera, hacemos las cosas bien, no como Estados Unidos, y primero lo aprueba el Parlamento y luego se ejecuta, no como Estados Unidos atacando a Irán, pero sobre todo, como ha dicho el general de la revolución iraní, dentro de unas horas. ¿Es un plazo esto? Irán está poniendo un plazo para la negociación de, bueno, mi bomba, por así decirlo, es el cierre de Hormuz. Dentro de unas horas lo vamos a cerrar. Tenemos esas horas para llevar un acuerdo y meter presión a Estados Unidos e Israel. El problema es que, claro, no sé cómo lo veis vosotros. Yo veo a Israel muy lejos, a Netanyahu, de aceptar. Es más, para él, el cierre del estrecho de Hormuz, porque esta es la segunda parte del último tema que quiero plantear hoy, es que si efectivamente se produce, Starmer ya ha dicho que Reino Unido va a la guerra con Estados Unidos y que la OTAN tiene que actuar en Oriente Medio. Pues mira, ya solo nos faltaba eso, Rubén, que tuviéramos también que implicarnos, España, por ser miembros de la OTAN, en una guerra que si ya la de Ucrania no teníamos nada que ver, en esta todavía tenemos muchísimo menos que ver. Pero yo vuelvo a insistir en lo que decía al principio, Rubén, y perdóname que insista. Israel, Netanyahu no puede dar el brazo a torcer. ¿Cómo van a reconocer que todo lo que ha realizado, al margen de que fuera para cubrir sus escándalos de política interna, cómo va a reconocer que lo que ha hecho contra Irán y que haya puesto al mundo entero en alerta y con el riesgo de caer en una tercera guerra mundial, que ahora resulta que no ha servido para nada y lo único que ha conseguido es que le destruyan una parte importante del país, que haya tenido un gasto brutal en armamento, que haya paralizado buena parte de la economía del país, porque claro, cuando tú tienes a la población metida en búnkeres, evidentemente no está trabajando, no está produciendo, el país está paralizado. ¿Cómo se lo va a permitir los israelíes esta situación? Es que Netanyahu no se lo puede permitir, Rubén. Porque esto, una vez más, si ahora mismo llegáramos a una negociación, oye, que ojalá sea así, por el bien de la humanidad, ojalá sea así, tú piensas que el ganador claramente ha sido Irán, que no solamente ha respondido con una fiereza y con medios que incluso desconocíamos que tenía, totalmente inesperado, inusitado, sino que además ha conseguido no ser doblegado, que no haya el cambio de régimen, que los objetivos que pretendían Israel y Estados Unidos, que ya tenían preparado ese Reza Pahlaví para que sustituyera a los ayatolá, pues resulta que no lo ha conseguido, Rubén. ¿Cómo es que volveríamos al punto de partida, al punto cero, pero además con un Israel muy perjudicado?
con un gobierno de Netanyahu muy perjudicado. Es que yo creo que es que no pueden parar aquí. Están obligados a continuar adelante. Pues el cierre de Hormuz es un problema muy interesante. Netanyahu no puede. Vale, estamos de acuerdo, le viene fatal. Pero claro, ¿qué hace? Porque la única manera de resolver el problema es que entrene a 500.000 americanos y pongan orden. Eso se llama, en términos filosóficos, se llama un dilema. O sea, ni una cosa ni otra. No puede, o sea, porque que se resuelva depende de fuerzas que son ajenas a él. Él tiene que ir a este señor y decirle, otra posibilidad es la guerra aérea. Es decir, bueno, vamos a devolveros a la edad de piedra. Y entonces se inicia un bombardeo, como dicen en italiano, a tapetto, para dejar eso carpet bombing, o sea, como de una alfombra, como hicieron con Japón. El 75% del parque inmobiliario japonés desapareció en la Segunda Guerra Mundial. Pues se ponen a bombardear hasta que no quede nada. Es otra posibilidad. Sería la única, digamos, bélica, como tú dices, Pedro, pero al mismo tiempo sería también resolverlo, como dice Rubén, un bombardeo sistémico hasta que no quede nada. Ahora, ¿qué diría esto el pueblo americano, Occidente y todos los demás? Pero mira, tú sabes, querido embajador, tú sabes que ahora mismo es verdad que hay una contestación interna muy importante dentro de Estados Unidos porque la mayoría de la población no quiere esta guerra, en absoluto. Pero fíjate, si ahora mismo se cumple lo que está diciendo el New York Times, que a lo mejor es intencionado, que está diciendo: funcionarios estadounidenses han detectado señales de que milicias respaldadas por Irán se están preparando para atacar bases estadounidenses en Irak y en Siria. Si ahora mismo esto sucediera, tú sabes que el pueblo, todos los pueblos son muy volubles, el estadounidense también, y lo mismo que ahora le están diciendo que no tiene Trump apoyo para continuar con esta guerra, de repente dice, han matado a mis soldados, vamos a por la guerra total. Si eso lo consiguen en paralelo, movilizando a las milicias kurdas, o sea, a los rebeldes kurdos, a los rebeldes azeríes, a los baluches, a los sunís que viven dentro de Irán, y ya terminando de apretar a estos mandos intermedios del ejército y de los servicios de inteligencia iraníes para que fomenten ese cambio de régimen dentro del país, ojo que a lo mejor esto se puede producir. Veremos a ver si Irán cumple con estas amenazas que ya dijo que lo iba a hacer, y de hecho Estados Unidos ha retirado a buena parte de sus delegaciones diplomáticas y de sus fuerzas militares de Oriente Medio en previsión de que Irán les ataque. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas. Ojito, porque un tema para Alberto. Se publica que, sorprendentemente, y se puede apuntar a que realmente lo que está demostrando esto es que hay un apoyo por parte de Rusia y de China muy fuerte a Irán, el rial, la moneda iraní, no ha sufrido ningún tipo de afectación en este contexto. Su valor sigue igual, 835 equivalente a $1. Bueno, Alberto, Rubén, tú sabes que en Irán ya había dos monedas porque la economía iraní está por los suelos. Es decir, que probablemente no haya ido modificación porque es que yo creo que no se podía hundir mucho más. Sí, no tiene mayor relevancia, en principio, el dato. Es decir, habría que mirar en su conjunto la economía, sin duda. Vamos a ver cuándo abra la bolsa el tema del petróleo, pero ojo, también vamos a ver las armamentísticas, porque ahora mismo Estados Unidos ha desviado toda una serie de camiones y de envíos que iban a Ucrania, incluso ha desviado sistemas de interceptación de misiles que estaban en Qatar y que estaban en Arabia Saudí para llevarlos urgentemente a Israel. Y algo que sí que a día de hoy tiene que seguir haciendo Estados Unidos es proveer a Israel de todo lo necesario para que se pueda defender. Ah, bueno, claro. Israel estaba matando gente con bombas y con munición pagada por el contribuyente americano. Es su fuente, no tiene otra. Eso está claro. Alberto. Un aspecto solamente. La salida que quedaría para continuar con la guerra, Netanyahu, independientemente de que pareciera ayer en sus declaraciones estar contento con el ataque estadounidense y darlo por bueno, sería una falsa bandera. Es decir, se trataría de que Israel provocara un ataque contra Estados Unidos que fuera atribuido a Irán. De esa manera, mientras Netanyahu públicamente parece darse por satisfecho con la actitud estadounidense, estaría generando una acción que obligara a Estados Unidos a entrar en conflicto directo con Irán. Por supuesto, Alberto, tú ya sabes que cuando un político coge un micrófono, no lo hace para informar, lo hace para manipular. Perdón. Esta frase, no os podéis, es que no podemos decir, es que Netanyahu ha dicho, es que Trump ha dicho, nos van a estar manipulando. Perdón, coronel. Declaraciones de Netanyahu hace escasamente una hora. Ha dicho que
Israel se acercó ayer a sus objetivos tras los bombardeos de Estados Unidos. Y dijo que ahora sí saben, porque dicen que los iraníes han movido las centrifugadoras de sitio y que no estaban advertidos de ello, que ahora sí saben dónde están y que cuando se haya alcanzado, la operación terminará, entrecomillado. Es decir, que Netanyahu no se da por satisfecho ahora con el ataque de ayer. Pero Rubén, es que eso tiene toda la lógica del mundo. Y lo que dice Alberto, y si hay que lanzar una operación de falsa bandera para involucrar todavía más a Irán, lo harán. Porque no es Irán, al que hay que involucrar es a Estados Unidos y por tanto conseguir el apoyo del pueblo estadounidense. Si ahora mismo fuera directamente hecho por Irán o por un atentado de falsa bandera, imaginaros que murieran ahora mismo 100 militares estadounidenses en Oriente Medio. Os puedo garantizar que el pueblo estadounidense, que es muy militarista por vocación, apoyaría su inmensa mayoría unilateralmente al gobierno para que lanzara cualquier acción que considerara decisiva para aplastar a Irán. Pero me gustaría compartir... Perdona, Rubén, que quería participar, Francisco. Sí, no, a propósito de lo que dices, Pedro, hace apenas unos minutos el vicepresidente de Estados Unidos, escuchen bien lo que dice, Estados Unidos no está interesado en conflictos prolongados en Medio Oriente. Y cito, creo que el presidente, dice Vance, ha sido claro y enfático. No estamos interesados en conflictos prolongados en Medio Oriente. Lo ha dicho en una entrevista a la ABC, porque las mediciones que han hecho luego del ataque es que la gran mayoría, abrumadora mayoría del pueblo estadounidense no apoya este ataque, no lo apoya. Y lo que están tratando de vender ahora y las expectativas de Trump y su gabinete, coronel, y todos ustedes, es que después del ataque Irán le diga quiero la paz. Irán lo sabe porque la inteligencia iraní es muy profunda y esto va a motivar más desde mi punto de vista a que los iraníes e Irán se unifiquen para hacer ataques porque están olfateando la debilidad y el miedo de que Estados Unidos tenga que irse a un conflicto prolongado, porque esto le costaría políticamente a Trump todo el capital que incluso hoy no tiene. Perdón, un segundo. Os leo literalmente, ¿vale? Os leo literalmente lo que ha dicho Netanyahu, ¿de acuerdo? Ha dicho, ya hemos logrado mucho y gracias al presidente Trump nos acercamos a nuestros objetivos. Cuando se haya alcanzado los objetivos, la operación terminará. Confíe en él y creo que ha demostrado ser un gran líder y un gran amigo de Israel. Nadie en el mundo se compara con él, refiriéndose a Donald Trump. Hemos logrado mucho y ahora con la ayuda del presidente Trump nos acercamos aún más a cumplir nuestros objetivos, pero no los da por cumplidos, ¿eh? Estamos desmantelando y eliminando la amenaza en presente continuo. Algún día les contaré sobre nuestras conversaciones, dice, mis conversaciones con mi amigo, el presidente Donald Trump, dice, my friend, mi amigo, y la cooperación entre nuestros ejércitos y nuestra inteligencia. Hay muchísimos detalles interesantes. Todos los planes y toda la información, hay objetivos en Irán que han sufrido golpes muy duros. Trabajo con el presidente Trump en una extraordinaria cercanía y coordinación. Fíjense cómo, bueno, se deshacen elogios ante Donald Trump. Dice que es un gran líder y que hizo lo correcto para Estados Unidos, para la civilización y para el mundo libre. Pero repito, Netanyahu dice que están ahora mismo en la vía de conseguir esos objetivos que todavía no se habrían conseguido, con lo cual, pero claro, esto solamente tiene un camino. Es que la única manera de que con una bomba sin sobre el terreno se acabe con el potencial de enriquecimiento de uranio de Irán es una nuclear táctica. Eso ya se ha dicho y se ha explicado. No sé cómo lo veis. Sí, pero no olvidemos que Pakistán, por ejemplo, dijo que en el momento que Israel o Estados Unidos utilizaran un arma nuclear sobre Irán, que ellos defenderían a Irán con sus armas nucleares. Es que no podemos entrar en esa dinámica, Rubén, que por cierto, una cosa que dice Alberto con toda la razón, cuando hablamos lo que decía el señor embajador, de que es una locura que ahora gastemos el 5% en defensa y encima para comprar armamento a Estados Unidos, Alberto muchas veces dice, oye, pues si lo que queremos es defendernos de una Rusia que mañana nos puede invadir a todos, como algunos están diciendo, pues simplemente tengamos todos armamento nuclear, así no te va a invadir Rusia. Y vamos a dejarnos de comprar cañoncitos y carros de combate y barquitos, que a lo mejor hay que tener todos ese armamento nuclear y así no te va a invadir nadie. ¿O no es verdad, Alberto, que eso lo comentas tú muchas veces? Claro, es un debate el que intentan imponer al ciudadano
totalmente absurdo en sí mismo. Y sobre todo para esconder el 50% mínimo en corrupción que se va a ir del dinero que se va a destinar a armas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, toda vez de la segunda parte absurda del argumento. Si teóricamente Rusia te quiere atacar, ¿por qué va a estar esperando tranquilamente 5 años a que te armes? Es tan ridículo. Ojo, porque 22 muertos en un atentado del Estado Islámico en una iglesia cristiana en Siria. Sí, es lo que comentaba yo antes, Rubén, que es la hipocresía, y no olvidemos, y otros, al menos 80 heridos, algunos de ellos muy graves, en una iglesia cristiana. Oye, ya sabes que a los cristianos no importa, y es como lo que decía antes el señor embajador, que resulta que es Rusia, lo mismo que antes fue al-Assad, las que está protegiendo a los cristianos en Siria, la que le está dando refugio en las bases que todavía le quedan a Rusia en Siria. Y resulta que, mientras tanto, tenemos un gobierno, no olvidemos, liderado por una persona que hasta hace muy poco jugaba al fútbol con la cabeza de los que acababa de decapitar. Una persona, un salvaje, un criminal, un asesino, que hasta hace muy poco Estados Unidos ofrecía 10 millones de dólares por su captura. Y que aquí en Europa, empezando, por cierto, por el ministro de Asuntos Exteriores español, parece que estamos todos encantados con él y vamos todos a saludarle o le traemos aquí a Europa y le paseamos por los principales monumentos como hizo Macron. Es decir, porque en Europa, como bien dice el embajador, hemos entrado en una locura total, hemos entrado en un vacío de liderazgo y estamos totalmente desnortados, corriendo claramente, como se suele decir, como pollo sin cabeza, que no sabemos a dónde vamos. Hablaba Alberto Iturralde de que la única posibilidad de escalar esto es con un atentado, porque, ojito, puede que este atentado en Siria sea la antesala de una acción en Europa o en Estados Unidos que siempre lleva la marca de la casa de Al-Qaeda, el Estado Islámico, que todos sabemos de dónde proviene su formación, y que se atribuya a Irán, ¿no, Alberto? A ver, hay algo muy importante. Perdóname un segundito, Alberto, perdóname, si eres tan amable, perdóname. No olvides, aquí acaba de citar Rubén, Estado Islámico, Al-Qaeda. ¿Estas son organizaciones chiíes o son organizaciones sunís? Y son organizaciones sunís que ¿por quién han sido alimentadas, financiadas, promocionadas, patrocinadas y de todo? Es decir, todos lo sabemos. Por favor, vamos a dejar de decir que Irán es un estado terrorista cuando hay otros estados que han fomentado, alimentado, patrocinado el terrorismo durante muchos años. Terrorismo que es el que ha matado a europeos, que nos ha matado a nuestros conciudadanos españoles. Y eso no ha sido Irán. Basta ya de hipocresía y basta ya de mentir. Y me da mucha rabia que ahora estos analistas, que no ha salido alguno ni de España, que están comentando en Twitter que que el gran estado terrorista, porque lo ha hecho Estados Unidos, es Irán, que no tiene ni la más remota idea. Perdón, es que es así, esa es la realidad. No, totalmente, Alberto. Perdona, coronel, una cosa, es que además estamos hablando de los mismos que han hecho el 11S, el 11M, el atentado de Londres, que han provocado las acciones bélicas internacionales que en última instancia solo han beneficiado a Israel. Perdón, Alberto. No. Básicamente estaríamos viviendo ahora mismo por parte de Netanyahu la generación de un escenario en el que él claramente se adscribe a lo que dice Donald Trump, le halaga ese tipo de circunstancias que a Donald Trump tanto le gusta. Todo el mundo estaría pensando que la cosa está muy bien con Netanyahu y es el momento perfecto para generar una falsa bandera. Es decir, nadie pensaría que ha sido Israel porque está totalmente hermanado con Donald Trump y, lógicamente, le habría metido a Donald Trump en un gran problema y en la obligación de continuar ya directamente Estados Unidos la guerra contra Irán. Es decir, ese sería el gran peligro que estaríamos viviendo ahora mismo, bajo mi criterio. Otra cosa que antes, parece ser que has leído, Rubén, que nuestro querido presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que no quiere que Irán tenga armas nucleares. A mí me gustaría que fuera tan amable de explicarnos a los españoles por qué Irán no tiene derecho a tener armas nucleares como la tienen otros países, cuando ellos estaban en el Tratado de No Proliferación y hay países que no estando en el Tratado de No Proliferación Nuclear sí que tienen esas armas nucleares. Que nos explique por qué Irán no podría llegar a tener, con todo el derecho del mundo, como tienen los demás países, armas nucleares. Porque esto ya está bien de que los que no me gustan o no coinciden con mi ideología o con mi pensamiento, oye, eso hay que no solamente prohibirles todo, sino a ser posible machacarles. Que, por cierto, es otra parte importante que me gustaría que matizara con toda su experiencia el señor embajador. Porque si ahora mismo dejamos que esta caja de Pandora que se ha abierto siga abierta, significa que mañana cualquier otro país que tenga un gobierno que no nos guste, oye, pues también le vamos a bombardear, también le vamos a atacar, ya buscaremos el argumento, ya buscaremos la falacia.
mañana puede ser Cuba, al día siguiente puede ser Venezuela, al día siguiente, oye, cualquier otro país que tenga un régimen que no nos gusta a nosotros, o hasta el Chile de Boric, yo qué sé, por decir algo, ¿no? Es decir, ¿no es así, embajador? ¿No es así que esto es una caja de Pandora terrible? Por favor, eso, mira, tú estás ahora mismo en un país hermano. Pregúntale al interlocutor que tienes contigo, a Francisco, qué opina de lo que hacen los Estados Unidos, porque si hay alguien que sabe bien lo que hacen los Estados Unidos cuando no les gusta un país, sobre todo los latinoamericanos o iberoamericanos o como se llamen, porque ya no sé cómo se llaman, lo tienen perdido. Son 52 invasiones las que han hecho ahí. Y últimamente hemos tenido Afganistán, hemos tenido Irak, hemos tenido Libia, ahora tenemos la desgracia esta de Ucrania. En fin, el mundo basado en reglas quiere decir que las reglas son las que yo pongo y hago lo que quiero. Y es evidente que lo mismo lo han hecho ya con Irak y lo hicieron también empezó la cosa con Yugoslavia. Porque además lo de Yugoslavia, la gente del común normal, ¿no? Que vaya a comprar la barra de pan y tal, dicen, pobres kosovares, los están matando y tal, etcétera. Perdón. El encargado de prensa de Strobe Talbot, que era el que llevaba todo esto, lo dijo. No hemos bombardeado, llevados por las quejas de los albano-kosovares, sino porque Yugoslavia no se ajusta a los nuevos parámetros y no es que ahora tenemos la vía internacional. Evidentemente, Luis, evidentemente, Pedro, la cosa es clarísima. Es decir, invaden cuando les da la gana y como quieren y van a ser en defensa. Es decir, lo mismo que ha hecho Israel. Tira bombas, arranca van bombardeando y todos los países occidentales dicen, recordamos que Israel tiene derecho a la legítima defensa. Bueno, una cosa, ya es que más no se puede, ¿no? Ahora, ahí llevan la semilla de su propia destrucción. Gobiernan mal, gobiernan de manera que no le gusta a nadie, han conseguido que China cruce la línea roja de meterse con ellos, están llegando a cotas de endeudamiento insoportable. Yo esto creo que en el medio plazo, no más de 3-5 años, los Estados Unidos van a conocer una crisis de excepcional gravedad, si no antes, porque lo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos, primero, la guerra que tiene con Harvard, que es incomprensible, ¿no? Segundo, ahora mismo, aunque Harvard te haya admitido, o el MIT, o cualquier universidad americana, te haya admitido y tú hayas pagado el primer trimestre, no te dan visado para entrar. Los Ángeles está en armas y 18 ciudades les secundan. Y yo no sé lo que va a pasar en Estados Unidos, pero no tengo mi prognosis, no es que sea precisamente optimista. Ya que estoy aquí con Alberto Iturralde, sin tener su autoridad, sí que te puedo decir, Alberto, que mis contactos con la industria de finanza es que el dinero americano, está saliendo dinero de los Estados Unidos de América, sí, pero vamos, una hemorragia. Sí, sí, y la prueba de lo que usted dice, don José Antonio, es la brutal subida del oro durante los últimos meses, porque normalmente el dinero que viene de Estados Unidos suele refugiarse en el oro. Y es una pregunta que quería aprovechar ya para cerrar del todo. Obviamente, tanto el coronel como el embajador, como Francisco, que agradezco también que esté con nosotros en el directo, Estados Unidos, y ayer ya hice en el directo que hice anoche una explicación y un punto de vista sobre la posición tan comprometedora en la que está económicamente como estés apuntando. ¿De alguna manera generar un conflicto global de estas características beneficiaría o salvaría la situación de Estados Unidos? Perdona, que Francisco tiene una tesis al respecto, si es tan amable vamos a oírle. Por favor, Francisco. Bueno, he disfrutado enormemente este debate y me gustaría tener tiempo para responderle ampliamente al embajador Zorrilla. Solo acotar que específicamente Estados Unidos nos invadió a nosotros en el año de 1916 a 1924 con la excusa de una deuda. Tomaron las aduanas dominicanas y eliminaron todas las libertades democráticas y secuestraron nuestra nación y luego a ver todo lo que pasó y nosotros hemos pagado las consecuencias de esto no solo una vez, sino en 1965 cuando se estaba librando justamente lo sé perfectamente porque además todo el tema de Vietnam, leí la novela
Leí la novela, solo cenizas hallaré. Sí, Usted sin duda habrá leído, ¿no? Por supuesto, en el 65 hicieron un puente aéreo e invadieron a República Dominicana. Oigan, ¿por qué, coronel? Y ustedes en el panel, con la excusa de que en República Dominicana se podía gestar una nueva Cuba. Y 7 meses después, apenas 7 meses de iniciado el gobierno del presidente Juan Bosch, un gran liberal que representó para República Dominicana los fueros libertarios de más avanzada, el primer gobierno electo democráticamente luego de 31 años de dictadura, 31 años después de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, Estados Unidos nos invadió y propició un golpe de estado militar al primer gobierno electo democráticamente después de 3 décadas. Pero Estados Unidos invadió Haití también. Y es algo que hay que decirlo. El quiebre de Haití, pasando de ser la colonia más rica del hemisferio al país más pobre, se da por el secuestro y el robo de Francia, que es el único país en la historia que luego de vencer a Francia, al ejército napoleónico, tuvo que pagar una fortuna para que Francia le reconociera su soberanía. Pero Haití le ganó la guerra al ejército napoleónico, pero le pagó a Francia y Estados Unidos invadió Haití. Y Bill Clinton y Hillary Clinton son los que más dominio tienen en Haití de un negocio de la pobreza. Y es algo que lo estoy abordando en un libro que estoy escribiendo y que muy pronto pondré a circular en España. Por cierto, Pedro, espero invitarles y que sean parte. Y les digo, óigame, esto va a mayor. Mi tesis con la pregunta que haces, Rubén, es que Donald Trump y su equipo y su élite sabe que no hay manera de evitar una crisis colosal. Y la mejor manera de disfrazar la crisis interna de la desgracia, de la decadencia y de todos los errores acumulados por esa élite económica y política que representa Trump y también los demócratas, porque es algo sistémico, es provocando una crisis externa que les permita a ellos llevar al planeta a una crisis económica para que no sea Estados Unidos quien tenga que lucir derrotado. Si nos derrotan a todos, si llevan a Europa, a toda la región, a Occidente, a una desgracia económica de inestabilidad, no habrá fracasado Estados Unidos. Está en crisis el mundo y es lo que ellos están provocando por todos los medios. Y una vez más, estoy convencido que nos van a tomar como los tontos útiles. Y lo penoso es que muchos de nuestros dirigentes políticos se hagan los graciosos creyendo que Estados Unidos representa algo que hace mucho ha dejado de ser. Muy bueno. Pues muy acertado. Pero, gracias, Francisco. El resto que creéis que efectivamente puede que se esté generando, por cierto, os dejo una imagen para contestar a la pregunta que me ha parecido muy buena, me la acaban de pasar. El ministro de Exteriores iraní en el Consejo de Seguridad de la ONU rechaza beber del agua que le ponen y le pide a su asistente que le traiga una botella de agua iraní. Muy bueno, por si acaso. Lo cual... Madre ¿Cómo mía. está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Madre mía. Alberto, si quieres, hacemos una última rueda. Pues nada, que ahora mismo hay que estar muy pendientes y yo lo siento. Creo claramente que Donald Trump, lo siento por discrepar tanto, Donald Trump sí quiere No, al la revés, paz Solín. y la guerra, pero Netanyahu está realizando un comportamiento muy sospechoso. No es normal que Netanyahu, después de 30 años intentando un cambio de régimen en Irán, se contente con lo que ha sucedido y, sin embargo, de manera pública se está mostrando así. Podríamos estar a las puertas de una operación de falsa bandera. Mientras tanto, veremos porque, en principio, tenemos que ir día a día. Pocas más conclusiones se pueden extraer de manera inmediata. Y perdón, el que está metiendo el turbo con un nuevo ataque sin precedentes, ojo, hacia Kiev, es Putin. Rusia está metiendo quinta y está aprovechando la situación con unos ataques brutales dirigidos hacia la capital, con lo cual podríamos ver, como veníamos advirtiendo, que ante la negativa de Zelensky de convocar elecciones, Rusia entienda que lo único que le queda es quitar materialmente al gobierno de Ucrania. Ojito, ¿eh? Y tiene ahora que aprovechar para pisar el acelerador porque todo el foco está sobre Irán. Y cualquier cosa que ahora haga sobre Ucrania tiene el velo de la distorsión de toda nuestra atención sobre Irán. Embajador.
Embajador, muchas gracias por haberme llamado. Yo creo que después de 2 horas ya debemos dejar en paz a nuestros chicos, a nuestros oyentes, pero te invito a ti y a Pedro Baños, al coronel, a que discutamos en serio y seriamente el tema de la NATO. Es que no puede ser que esto siga así. O sea, no puede ser que estemos aquí pagando el barato de una institución que no hace ni puñetera falta y que está enriqueciendo a los sospechosos habituales, pero que no sirve para nada por la seguridad. Lo acaba de decir un periodista del Washington Post. La idea de la ¿cómo se llama?, de la OTAN no es la seguridad del continente, es asegurar la presencia de los Estados Unidos en Europa. Claro, pero si de eso, claro, pero si se trata de eso, creemos un consejo interatlántico, un consejo atlántico en el que haya cultura, espacio, sanidad, vacunas, en fin, todo lo que somos muchos, Occidente es mucha cosa. Y no necesariamente la OTAN aquí diciendo que Rusia es enemiga nuestra, por Dios. Me importa mucho señalar que Occidente tiene como parte esencial de su patrimonio a Rusia. Esto es una guerra civil, civilizacional. Y la culpa de ella la tienen los Estados Unidos de América, clara y rotundamente. Llevan desde que se hundió la Unión Soviética, están perdidos el oremus, no encuentran la salida. Y naturalmente a ti, Alberto, que es el que más sabe de esto, ya verás, no tengo una lástima que no se lo pueda mandar, no lo tengo aquí. El estallido de la deuda americana a partir de la caída de la URSS es que es vertical. Sí. Es así. Digo que no sé si es logarítmica, tú que eres de ciencia, los de vosotros que sois de ciencia, no sé si es logarítmica o exponencial, yo diría otra cosa. Es vertical. Es una cosa increíble, ¿no? Y esto 2-3 años más y se acaba. Cuidado. Y el inútil de Trump ha puesto en marcha un sistema que dice, fíjate tú, ¿qué crisis habrá en Estados Unidos para que el acta con la que se supone que se va a luchar contra la deuda se llama la Big Beautiful Bill? ¿Pero tú crees que se puede llamar grande y hermosa a un acta para recortar la deuda? Que además se ha cuantificado y va a subir 4 trillones en 10 años. No solo no va a desaparecer, va a subir 4 trillones en 10 años. Por eso se ha ido Elon Musk. Bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante. Sin bajar el déficit, don José Antonio. Dime, perdón, Alberto. Don José Antonio, y además sin bajar el déficit, porque quieren incrementar el presupuesto. Claro. No, eso por supuesto, claro. El idiota se cree que el déficit se baja despidiendo a empleados federales, mientras que él les quita 3 o 4 trillones de dólares a los ricos. Les quita les hace unas rebajas fiscales. Yo creo que van camino de la ruina. No sé, es que no lo entiendo. Por cierto, si me permitís abusar un minuto más de vosotros, me gustaría que dierais vuestra valoración. Perdón, Alberto, ya te dejo, que sé que te tienes que ir. No pasa nada. Tengo un margen todavía de 5 minutos más. No Solo quiero que me deis vuestra opinión del movimiento de la motosierra, el liberal por excelencia, el señor Milei, que de repente ha ofrecido a Netanyahu subsidios, pensiones y todo tipo de ayudas pagadas por el Estado a todos los judíos que se instalen en Patagonia, con esa foto de esa reunión en la que Netanyahu tenía un mapa de Patagonia. En fin, no sé, quiero conocer vuestra opinión al respecto, antes de terminar. Una segunda Israel allí en el sur. Exacto. Se está preparando para el sacrificio de Israel el mundo, el Israel que conocemos hoy en día. Y recordemos que Irán no ha atacado Dimona. Preguntémonos por qué Israel sí ha podido atacar en Irán centrales nucleares e Irán no lo ha hecho sobre Israel. Se está preparando el sacrificio del carnero de oro para el mundo y por eso están buscando otro sitio. Independientemente de eso, sobre el aspecto concreto financiero de Milei subvencionando esas inmigraciones, Rubén, tú lo has dicho muchas veces, Milei simplemente viene para liquidar completamente a Argentina. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pues mira, si quieres, Rubén,
Yo soy el penúltimo, vamos a dejar al último que sea Francisco, ya que es mi anfitrión y además ya ves qué bien se expresa los conocimientos que tiene. Por supuesto, este grandísimo dominicano que, como te dije, es una de las personas más influyentes en República Dominicana y lo va a ser todavía muchísimo más, porque lo merece. Y como estáis viendo, mira, el tema de Milei no nos sorprende en absoluto. No olvidemos que lo que se comenta es que el que le salvó de una vida un tanto peculiar que tenía Milei en su momento, hace ya muchos años, fue precisamente un rabino. Desde entonces él se ha posicionado absolutamente del lado de Israel. Todos los gestos que ha hecho cuando ha visitado, por ejemplo, Israel, pues lo ha dejado perfectamente claro. Con lo cual, todo lo que estáis contando no sorprende en absoluto. Entra dentro de la lógica total. Por otro lado, yo sigo pensando que ni Estados Unidos, ni sobre todo Israel, pensando que estamos hablando del gobierno Netanyahu, no de Israel, que tenemos que distinguir siempre gobierno Netanyahu y Israel del mundo judío. Estamos hablando del gobierno Netanyahu. No pueden permitirse parar ahora y darle la victoria a Irán, porque Irán lo sabría vender de esta manera. Creo que no pueden parar. Y además, decías, mira, días antes del tema de Ucrania, días antes de que Israel lanzara este ataque contra Irán, a mí había llegado, de estos círculos de inteligencia internacionales en los que sabéis que todavía estoy metido, me había llegado un informe que yo no le di ningún pábulo, no le di ningún crédito, que decía que efectivamente Israel iba a atacar Irán. Yo no me lo quise creer, ni mucho menos, y decía que el informe, que si esto escalara hasta un punto, digamos, de alta intensidad, no estamos hablando de temas nucleares, de alta intensidad, que muy probablemente Rusia aprovecharía para incrementar sus acciones, que también es un clásico, como decía Alberto, mientras estamos ocupados en un sitio, hacerlo en otro, en tanto en Ucrania, ojo, y que incluso a lo mejor contra algún otro país en el que tuviera ya sus particularidades, como puede ser el caso de los países bálticos. Y que si eso sucediera, inmediatamente China probablemente actuaría contra Taiwán. Y no digo de invadirlo militarmente. El otro día hice un vídeo, que alguien lo puede ver en mi canal, de cómo ahora mismo el plan que tiene China para acosar e intentar doblegar a Taiwán, que ni siquiera sería disparando un solo tiro. Pues alguien quiere consultarlo. Ojo que a lo mejor estos pronósticos de estos centros de inteligencia internacionales se pueden estar cumpliendo paso a paso, Rubén. Y si quieres, damos paso a Francisco para que clausure. Por supuesto. Bueno, pues agradecerle una vez más. Me pueden seguir en @eldemócrata_rd, el Demócrata RD, en nuestras redes sociales. En Dominicana tienen una familia, tienen un equipo que les recibe, que le apoya a cada uno de ustedes, embajador Zorrilla, Alberto, Rubén y mi querido coronel Baños. Creo que Milei tiene problemas bastante graves todavía en una Argentina que su fórmula mágica evidentemente ha causado grandes estragos de legitimidad, de transparencia. Su cercanía con Trump no tiene por qué sorprendernos, evidentemente, con todo lo que se parecen en muchas cosas de predicar una moral en calzoncillos, de manera que estaría dispuesto a todo. Creo que es un momento para que, y me aferro aquí y reivindico la tesis de el coronel Baños con su más reciente y última obra, Geohispanidad, a la potencia hispana. Es tiempo de que tanto Europa como Latinoamérica, Iberoamérica, reconstruya una identidad propia. No debemos seguir nosotros los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos nos ha demostrado que le importa un bledo la economía, el bienestar y todo lo nuestro. Entonces, ¿por qué seguir a un amigo que nos utiliza y nos da una patada? Que utiliza nuestros recursos naturales, que desestabiliza y crea crisis para luego llegar como El Salvador. Es tiempo de que pensemos geopolíticamente a partir más del interés nuestro, y no sé si es que nos hace falta reconectarnos más con un ADN de nuestra identidad, verdadera identidad que nos depare a nosotros a ser justos y críticos, sin panfletos, sin marketing político, porque si hay alguien que ha perdido el valor de la idea y de la lealtad a lo que persigue, es Estados Unidos, y creo que eso es un efecto contagio pendular también que nos ha llevado a estos cambios, como suelo llamarle yo, de movilidad en los liderazgos políticos. Pareciera que hoy estamos con líderes de derecha y luego de izquierda, y fíjense en Colombia lo que ha pasado con Petro. El pueblo colombiano, 50 años después de guerrilla, llega a lo peor con una propuesta de un guerrillero revolucionario comunista. No sé cuál es la mezcla de Petro, que no es una cosa ni es otra. Y cierro solo en un minutito, Rubén, citando lo que decías
de Rusia. Escuchen bien esto. The New York Times cita lo siguiente. Unas declaraciones en la conferencia de San Petersburgo de Putin que dice: toda Ucrania es nuestra, y Putin no descarta ir por todo en Ucrania, justamente cuando Donald Trump había dicho que 48 horas después de llegar a la Casa Blanca iba a llevar la paz. Entonces se le está yendo a Estados Unidos de las manos ese logro, cuando incluso Pakistán había propuesto oficialmente a Trump como Premio Nobel de la Paz, que es todo lo que está poniendo en riesgo Estados Unidos y la administración Trump por su aliado Israel. ¿Valdrá tanto la pena, me pregunto yo, para Estados Unidos y para el resto del mundo? Pues con esa reflexión final de Francisco, os despido, queridos amigos. Por cierto, todo el mundo ahora a las 12:15 a ver la magia de la bolsa, porque Alberto se va de aquí con Miguel Méndez a seguir contándonos ya la apertura del mercado. Ojo, porque efectivamente la subida del barril de Brent sube un 4,1% ya, y toda esa información económica la vais a tener a continuación en la magia de la bolsa. Así que, como veis, esto ya tenemos que hacer entre todos una tele, ¿eh? Y hacernos un ciclo continuo de emisión. Sí, es una idea. Y se acabó la tontería. Bueno, 35.000 personas de pico hemos tenido, de las cuales quedan aquí todavía 31.000. Querido embajador, por veteranidad, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. A vosotros, a todos. Venga, un fortísimo abrazo. Coronel y Francisco, un fortísimo abrazo. Muchas gracias por haber estado. Y Francisco, gracias. Ya hablaremos tranquilamente. Espero volver a tenerte por aquí. Y ojalá poder visitarte. Y Coronel, lo mismo te digo. Muchas gracias también. Con gusto. Por haber hecho el esfuerzo. Un abrazo. Buenas noches. Muchas gracias.